contacto es con el economista, ingeniero agrónomo Emilio Gallardo, a quien le damos la bienvenida, exministro de Agricultura. También él es un experto en temas de arroz, banano, etcétera. Y fue catedrático universitario, en fin, suficiente palmarés para que esté con nosotros y además un estimado amigo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Nos está escuchando? Sí, muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, un poquito lejos del micrófono se lo nota, pero bien. Emilio, ahí está bien. Ahora sí. Ya, Emilio, buenos días. Emilio Gallardo habló en el programa de Ecuador TV de la necesidad de un pacto agropecuario. ¿Cómo podemos resumir este pacto agropecuario del que ha hablado Emilio? Mira, lo que se está proponiendo es un acuerdo, un acuerdo entre, es decir, un acuerdo político, un acuerdo económico, un acuerdo social entre el Estado y los diversos participantes del sector agropecuario, sean estos productores, agroindustria, la academia, los gremios, para que mediante una visión compartida y generando compromisos, se puedan realizar verdaderas políticas efectivas que desarrollen el sector agropecuario. Si no se desarrolla el sector agropecuario, y eso ya está aprobado en todos los países del mundo, el país no se va a poder desarrollar porque necesitas, de lo contrario, al no progresar el sector agropecuario, el sector rural, nunca los centros urbanos podrán abastecer las migraciones hacia las ciudades. Eso ya está comprobado, se hizo los tigres asiáticos, los países que han podido ser, inclusive Estados Unidos, desarrollaron con fuerza primero el sector agropecuario para luego generar una plataforma de desarrollo. ¿Y por qué es esto? Porque en el momento que usted desarrolla el sector agropecuario, por un lado dinamiza toda la cadena del sistema alimentario, porque debemos de ver que el sector agrícola primario es lo que se denomina oferta primaria, y por otro lado hay una demanda derivada que es desde el lado del consumidor. Entonces hay toda una cadena que se dinamiza. Por otro lado, al desarrollarse el sector agropecuario, se dinamiza también o se genera una mayor demanda en el sector rural. Y algo que es fundamental en el Ecuador es el tema de las agroexportación. Acordémonos que en un país dolarizado como el nuestro, la máquina de hacer billetes se llama exportaciones. Entonces necesitamos esa liquidez, esas exportaciones para generar la liquidez a la economía. Y por otro lado también, al crecer el sector agropecuario, lo que se hace es que se libera todo lo que tiene que ver con mano de obra, etcétera, para desarrollar otros sectores, y los excedentes económicos que se generan en este sector van también a otros sectores. Entonces es fundamental este desarrollo, y el rezago que tiene el sector agropecuario en el país es demasiado grande. Hay una subinversión gigantesca. Le voy a dar un ejemplo. Abstrayendo de las cuentas nacionales lo que es el sector camaronero y pesca, hay un índice que se llama Índice de Orientación Agrícola, que es lo que le da a usted el indicativo, o le indica cuánto de los gobiernos o el Estado prioriza el sector agropecuario. En este caso, en nuestro país, ese índice es de apenas 0.05, es decir, son apenas 177 millones que se le asignan al presupuesto, cuando debería ser por lo menos 700 millones. Lo óptimo, que obviamente no estamos hablando de otras cifras, debería ser 2.900 millones de dólares al año, para realmente se pueda dinamizar el sector. Claro, pero Emilio, sí. Perdón la interrupción, pero de otro lado hay cosas que preocupan, ¿no? Por ejemplo, la falta de un censo agropecuario. No hablemos del tema de Guayas, que es con sus limitaciones, ahí está, pero debería haber un censo nacional que no lo hay. Y en segundo lugar, los índices de productividad, ¿por qué son tan bajos en el Ecuador? Arroz, maíz, qué sé yo, hasta incluso banano. Sí, justamente es por eso, porque como no se prioriza el sector y es
estamos dentro de un círculo vicioso en el cual, vea, lo que debe entenderse es que la productividad es la esencia del desarrollo. No podemos seguir tratando de resolver los problemas coyunturales solo a base de las finanzas públicas. Si no le damos énfasis al tema de productividad, el país nunca va a salir adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un círculo vicioso en el cual la productividad es baja porque la inversión es baja. ¿Y por qué es baja la inversión? Porque el ahorro es bajo. ¿Y por qué es bajo el ahorro? Porque el ingreso es bajo. ¿Y por qué es bajo el ingreso? Porque la productividad es baja. Entonces necesitamos romper ese círculo, y mientras no se vea al sector agropecuario como un sector realmente estratégico para el desarrollo del país, tenemos estos problemas tan graves. Por ejemplo, en el caso del arroz, que es tan importante para el país, el promedio en el país es de 5.05 toneladas. En Perú es de aproximadamente, el promedio es 10, inclusive hay agricultores que tienen 15. Y un tema importante, el 95% de los agricultores peruanos son de menos de 5 hectáreas. Aquí es de aproximadamente el 60%, es decir, no es un problema solo de pequeños, porque son pequeños productores, como se quiere decir acá, es simplemente que no hay el apoyo para poder que puedan salir adelante. Entonces tenemos un problema, Jimmy, por un lado estructural, que hablaba del tema de productividad. Tenemos una debilidad institucional tremenda, es decir, no hay colaboración entre los sectores, no hay una visión compartida, y por otro lado no hay coordinación tampoco, y por otro lado tenemos una cultura paternalista que se ha creado en el país, en la cual no se genera una visión sobre la productividad, o sea, cómo mejorar el rendimiento, sino todo es vía precios. Y obviamente con una productividad baja ningún precio es bueno. ¿Cómo está, economista Emilio Gallardo? Un gusto poderlo saludar. Estamos conversando con el exministro de Agricultura, Emilio Gallardo, para quienes nos siguen por la Radio Redonda, en Guayas y Santa Elena, y en Cocodrilo Radio, en la sureña provincia de Loja. Qué lindo que es el agro, qué lindo que es reconocernos como un país exportador de banano, de cacao, de flores, de camarón. Pero como dice usted, esto va creciendo de forma paralela y de manera independiente, quizás algunos esperando de papá Estado alguna dádiva, pero la mayoría se destaca en el sector privado. ¿Cómo dirigir tantos ex candidatos presidenciales que usaban esta frase en su campaña? Dirigir la mirada al agro y por fin reconocernos como un país agrícola. Desgraciadamente en las campañas políticas el sector agrícola es el gran protagonista. Todos los candidatos ofrecen y dicen que se interesa en el sector agrícola, y cuando llegan al poder simplemente se olvidan, y eso es fácil verlo, es a través de este índice de orientación agrícola es que realmente no les interesa. Entonces yo creo que ya el sector, el país tiene que tomar conciencia de esto, que hay que pasar de los enunciados, hay que pasar a las políticas públicas, y de las políticas públicas hay que pasar a la acción. Por eso es que yo propongo este pacto, para que realmente se vea al sector agropecuario como fundamental y se priorice el desarrollo. Los índices de violencia en el sector rural inclusive están concatenados a todo esto. Hay muchos inclusive propietarios de las fincas que ya no van a sus haciendas producto de las extorsiones. Entonces, el problema del agro no puede verse simplemente como un enunciado, como algo lírico, sino como realmente un problema que es fundamental para el bienestar de todos los ciudadanos del país. Y el pacto es tan importante, economista Gallardo, porque yo fui testigo de que el exministro de Agricultura firmó un acuerdo con el prefecto de Los Ríos para reactivar unos silos en la vía Babahoyo-Montalvo, tan importantes para almacenar la gramínea que en tiempos de cosecha baja de precio. Sí, realmente por alguna razón los gobiernos tienden con el sector agrícola de alguna manera a tratar de manipular y pensar en la coyuntura política. La debacle que hubo este año en la comercialización del arroz fue tremendo. Hubieron una cantidad de promesas incumplidas de compra de arroz, etcétera, pero no hay una política de comercialización. Simplemente se espera la cosecha para ver qué problemas hay. Y el problema,
asunto de todo esto es que todo esto ya se sabe que va a suceder, pero sin embargo no se hace nada. Y yo creo que ahí también el sector agrícola, los gremios tienen que hacer un mea culpa, ¿no? En el sentido de que tienen que tener una actitud mucho más proclive a generar, a obligar a que se generen las políticas públicas y no simplemente están, muchos simplemente, tiene dos extremos en el tema de los gremios. Por un lado tiene gremios en la cual ha sido cooptados por personas que realmente no les están interesados en su propio interés, que está bien, pero realmente están enquistados en, por ejemplo, las cámaras de agricultura, que simplemente usted ve todos los problemas y la Cámara de Agricultura no dice nada. Por otro lado, tenemos otros gremios que lo que están buscando es tener algún espacio de poder con el gobierno de turno. Entonces yo creo que, o con el ministro de turno. Entonces yo creo que también los gremios, los agricultores tienen que tienen que fortalecerse los gremios y tienen que empezar a tener, tiene que haber un nuevo liderazgo en que vea de otra forma el sector agrícola, ¿no? Es decir, para poder salir de la coyuntura que es política, en la cual no nos está llevando a ningún lado, ¿no? Bien, muchas gracias al economista, ingeniero agrónomo Emilio Gallardo, ex ministro de Agricultura, que nos ha acompañado hoy a hablar de un nuevo concepto que es el pacto agropecuario. Muy amable, Emilio, un abrazo. Gracias, muchas gracias.